Capítulo 35. Confianza del profesor invitado. Desde la tarde en que Harry fue confrontado por el agregado de la convención francesa, habían pasado 2 semanas y el programa de intercambio aún continuaba, y mientras los políticos se apresuraban a detenerlo, los estudiantes trabajaban arduamente aprendiendo todo lo que Beauxbatons tenía para ofrecer. La barrera del idioma ahora había sido superada gracias a que Sirius les envió un collar encantado para traducir del francés al inglés. Era un encantamiento con el que Harry estaba familiarizado dado el uso de la reliquia de familia Black que había usado durante sus vacaciones. Por supuesto, eso no impidió que el magistra les diera una severa lección sobre cómo usarlos era hacer trampa, y no apreciarían el idioma francés. Todavía los obligaba a asistir a las clases de idioma francés, y en ellas no se les permitía usarlos. Sin embargo, Harry había comenzado a superar su resentimiento hacia la mujer espinosa, aceptaba que ella solo estaba haciendo su trabajo y cuando lo pensaba, realmente era muy buena en eso. Y aunque ella gobernó con mano de hierro, fue para su beneficio a largo plazo, aunque eso no impidió que Harry dijera algunas palabras muy mordaces sobre ella mientras tanto. El equipo ahora se había asentado y aclimatado con las formas de la Academia de Magia. Algo que se había creído imposible un mes antes, pero ahora podían disfrutar de la escuela. Una de las muchas maravillas que asombró al equipo fue en realidad en la forma de uno de los maestros de la escuela. Una mujer de Uganda que enseñó herbología. Las lecciones en sí no eran muy diferentes a las de casa, aunque se les enseñaba horticultura mágica y cómo crear nuevas especies de plantas. Sin embargo, la maestra era única entre las 3 escuelas debido a la magia que practicaba. Ella no usó una varita en absoluto, toda su magia se hizo sin varita. Cuando lo vieron por primera vez, los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang quedaron muy impresionados porque para ellos era la marca de un mago o bruja muy poderoso. Sin embargo, el profesor se rió y explicó que las varitas mágicas habían sido inventadas por el mago romano antiguo y, a medida que su imperio se extendía, también lo había hecho el uso de varitas mágicas hasta que se generalizó y se convirtió en el método estándar para lanzar magia. La Escuela de Magos de Ouagadougou en África enseñó a sus estudiantes cómo canalizar la magia sin el uso de una varita, aunque ofrecieron cursos de magia con varitas. Ella usó su magia a través de sus manos, un simple punto con el dedo o un movimiento de su mano podría hacer tanto como dijo que las varitas que todos llevaban. Fue tan sorprendente ver usar tal magia que hizo que Harry cuestionara su propio conocimiento de la magia, y su preconcepción de cierta magia fue puesta a prueba. 6 años en el mundo mágico y todavía estaba aprendiendo incluso con ideas preconcebidas tan simples de lo que tenía después de su exposición limitada. A medida que pasaban las semanas, Harry pasaba más y más tiempo en el santuario de su habitación privada. No era que no quisiera estar cerca de sus amigos, era solo que quería estudiar solo y dada la naturaleza cuestionable de su colección más reciente, deseaba evitar explicaciones. También lo ayudó con sus continuos estudios y aplicaciones de oclumancia y la transformación de Animagus, en los cuales había progresado, o al menos sintió que sus habilidades de oclumancia habían mejorado, ya que era difícil saberlo, ya que no eran físicas. Se las había arreglado para completar la transformación de Animago una vez desde que estaba en la escuela, pero lo había agotado y la transformación de nuevo le había causado algunas complicaciones que requerían atención médica. Hoy se habían cancelado todas las clases, algo con lo que la magistra no parecía contenta. Los estudiantes se congregaron en los extensos terrenos soleados para el evento inaugural de la competencia ecuestre de Beauxbatons.
Se había erigido una gran tribuna para sentarse en los terrenos y también se habían colocado piedras para ver, todos los estudiantes estaban emocionados y el clima solo aumentaba la atmósfera. El evento de apertura iba a ser realizado por los mentores, y Harry tenía que prepararse para su demostración, pero estaba ocupado pensando y sin prestar atención. Un dolor agudo en su brazo llamó su atención y se giró a su derecha y vio que Buckbeak lo estaba mirando con furia. «Lo siento, Pico». Harry dijo frotándose el pico sonriendo, «solo estoy distraído». Buckbeak pareció entender y se agachó satisfecho para permitir que Harry cepillara sus plumas y lo preparara para las demostraciones. Los hipogrifos eran criaturas orgullosas y Buckbeak no se conformaría con una sola pluma fuera de lugar. Podía escuchar a Madame Maxime hablando desde el área de preparación y dando la bienvenida a los equipos a su escuela, y también escuchó a Sirius y Petrov hablar. Ahora veremos actuar a nuestros 3 escoltas. Maxime anunció. Víctor Krum representando al Instituto Durmstrang, Harrison Blackpotter representando a la escuela Hogwarts y nuestra propia Fleur Delacour representando a nuestra academia. Harry respiró hondo y se alejó de las bestias y desvaneció sus cepillos y lo miró. «Vamos Beaky, es hora de que les mostremos lo feroz que eres». Buckbeak se puso de pie y extendió sus alas y Harry se balanceó detrás de él. No usó soportes, sillas de montar o riendas, solo irritaban a Buckbeak y se interponían en su camino, y salieron de su pabellón y se dirigieron hacia los estudiantes reunidos. «Así que aquí vienen», dijo uno de los estudiantes franceses que estaba anunciando. «Fleur está montando nada menos que un Pegaso blanco puro». Harry palideció ante el anuncio y miró hacia el campo abierto en busca de confirmación. De hecho, estaba montando un hermoso Pegaso, era de color blanco puro y con grandes alas blancas y un cuerno dorado, una melena plateada brillante. En su espalda estaba la parte radiante Bella, ambas brillaban y Harry no estaba seguro de cuál tenía mayor belleza o tal vez se enfatizaban mutuamente. La multitud estaba asombrada por su entrada y todos hablaban con entusiasmo. «Y aquí viene Víctor montando un caballo dragón en llamas desde nuestra frontera norte». El locutor dijo. «Mira ese fuego». El dragón Orse era grande y tan negro como la noche, su melena y cola estaban hechas de fuego rojo azulado brillante, pero sus grandes ojos también estaban hechos de fuego. Fue increíblemente impresionante y expresó fuerza, potencia bruta y confianza, los cuales Víctor reflejó en su espalda. Extrañamente, el caballo no tenía alas, aunque tenía algo que parecían crestas óseas a lo largo de sus costados. «Y aquí viene Harrison en un hipogrifo», dijo el locutor, y estaba claro que Buckbeak no los impresionó. Buckbeak sintió su falta de entusiasmo y plantó ambas patas delanteras y soltó un grito fuerte y feroz y encendió sus grandes alas y miró a los estudiantes y al personal reunidos. Si alguien hubiera estado cerca de ellos en ese momento, Harry no se habría sorprendido de verlos cortados por sus afiladas garras. Harry, sin embargo, se había sentado sobre su espalda con calma, no fue arrojado de su espalda y mantuvo una expresión tranquila en su rostro a pesar de que quería reír. Ese hipogrifo tiene un temperamento bastante agresivo, no creo que sea bueno subestimarlo, pero su jinete no parece desconcertado en absoluto. El locutor dijo asombrado por la pantalla. Buckbeak levantó la cabeza en el aire remilgadamente y se calmó y trotó hacia adelante mirando distante. Harry le sonrió a Buckbeak y acarició su cuello para consolarlo. «No te preocupes, Beaky, verán lo bien que estás cuando sea nuestro turno de tomar el cielo». Los mentores del equipo ahora demostrarán sus propias habilidades en este evento como lo hicieron en el torneo de duelo. El locutor dijo. «Víctor, ¿te gustaría empezar?»
Víctor espoleó al caballo de fuego hacia adelante y, mientras lo hacía, las grandes estructuras parecidas a huesos se difundieron de su cuerpo solo para encenderse y convertirse en alas de fuego. Luego despegó en una carga a través de los terrenos y se movió a una velocidad sorprendente, dejando un rastro de fuego detrás de él antes de saltar y batir sus alas en llamas alzando el vuelo. Eran una pareja inspiradora y mostraban poder puro y el calor de la montura podía ser sentido por todos en las gradas. Víctor no realizó ningún truco con su montura, pero mostró su poder y velocidad que parecían adaptarse a ambos. Después de unos minutos, aterrizaron pesadamente y luego Víctor desmontó rápidamente, y su apelación terminó. Ese fue un buen comienzo de la escolta de Durmstrang. ¿Ahora Fleur, por favor?, preguntó el locutor. Fleur no necesitó que se lo dijeran dos veces y su Pegaso levantó sus sedosas alas y él se lanzó hacia adelante y volaron rápidamente y soltó un pequeño grito que hizo que todos se sintieran en paz. Fleur hizo que el Pegaso cruzara los terrenos mientras se mantenía en el aire sin esfuerzo y ella ejecutó una serie de giros cerrados y trucos. Estaban trabajando bien juntos y era obvio que Fleur sabía cómo manejar su montura con facilidad y parecía hacerlo con naturalidad. Y en todo momento ella estaba sonriendo y ella y el Pegaso liberaron un aura a su alrededor. El Pegaso se inclinó hacia el suelo y aterrizó suavemente en el suelo con las alas desplegadas y brillaba bajo el sol. Harry se preguntó cómo se compararía su propia demostración con la de sus dos amigos, pero no dejaría que sus actuaciones lo intimidaran. Está bien, Beaky, vamos a ir a continuación y mostrémosles lo fuerte y poderoso que eres, pero también lo elegante que puedes ser. Está bien, ahora es el momento de la última escolta. Harrison, ¿podrías demostrar las habilidades de Hogwarts?, preguntó el locutor. Asintiendo, Harry golpeó con el talón a Buckbeak, quien respondió de inmediato saltando hacia adelante en una carrera rápida, y luego sus alas se extendieron y con un solo aleteo estaban en el aire y toda la ansiedad de Harry desapareció y quedó libre. Buckbeak voló a gran velocidad por los terrenos, realizando giros y volteretas sin esfuerzo con Harry permaneciendo sobre él solo con la fuerza de sus piernas. Está bien, Beaky, mostremos nuestra pieza de resistencia, gritó Harry, creo que esto les mostrará lo bueno que eres. Hicieron una voltereta completa y luego se inclinaron hacia el cielo y ganaron una altura considerable rápidamente y luego Harry soltó sus piernas y comenzó a caer y pudo escuchar a la multitud gritar fuerte debajo y por encima del ruido de abajo pudo escuchar a Buckbeak gritando fuerte mientras continuaba volar y se inclinó hacia abajo. Parece que la escolta de Hogwarts se ha caído de su montura. El locutor gritó no se preocupen, los profesores se están preparando para atraparlo ahora. Harry sonrió y abrió sus brazos y piernas y su túnica se estiró y su descenso se hizo más lento cuando el aire quedó atrapado en su túnica exterior como había planeado. Luego, debajo de él, Buckbeak apareció deslizándose a una velocidad constante observándolo cuidadosamente. Sacó su varita y lanzó un hechizo de amortiguación para amortiguar el impacto que de otro modo lo lastimaría como hombre y aterrizó sobre Buckbeak, quien compensó su peso con un poderoso aleteo de sus alas y chilló triunfalmente, y eran solo 20 pies sobre el suelo y hubo una gran ovación. Buckbeak se inclinó hacia el suelo y aterrizó con gracia y miró a los estudiantes reunidos. Mira eso. ¡Qué actuación de Harrison Blackpotter! El locutor gritó fue una gran demostración de confianza entre jinete y montura. Creo que puedo decir que fue una exhibición increíble e increíblemente peligrosa, dijo Sirius y Harry levantó la vista para verlo mirándolo a través de la imagen proyectada arriba.
Harry le sonrió y le guiñó un ojo, le había contado en Hogwarts la primera vez que había hecho ese truco. Así que sigamos con las primeras rondas. Dijo el locutor rompiendo el momento entre Harry y Sirius mirándose a través de las piedras de comunicación encantadas. OHP o las rondas iniciales del evento aburrieron a Harry, las exhibiciones ecuestres o la doma aburrieron a Harry y estaba muy feliz de que el evento terminara por el día y finalmente se retiró a las habitaciones del equipo y se sentó en la terraza fuera de sus habitaciones disfrutando los últimos vestigios del sol francés antes de que se pusiera por la noche, y estaba sentado con uno de sus libros de proyectos frente a él, finalmente trabajando en terminar su proyecto de pociones. Su concentración fue interrumpida por Hermione irrumpiendo afuera con una mirada de pura molestia y se arrojó en el asiento frente a él. Hermione había estado de paseo nada menos que con Ernie en Macmillan, no se lo había dicho a Harry, pero él sabía que Ernie la había invitado a salir y él había optado por fingir ignorancia. Continuó con su trabajo y esperó a que ella hablara ya que no quería presionarla y si lo hacía ella no diría nada. Estaba escribiendo la lista final de ingredientes que había elegido para la poción y ahora solo necesitaba descubrir cómo prepararla para que funcionara correctamente. Estaba en lo correcto, pero había algunos problemas que resolver. Bueno, no volveré a salir con él. Ella finalmente dijo. ¿Qué pasó?, preguntó Harry con delicadeza. Me llevó a dar un agradable paseo por los jardines y los jardines de flores. Hermione dijo remilgadamente. Y una vez que llegamos al jardín de rosas y frente a la estatua dorada de Nicholas y Perenelle Flamel, hizo su movimiento. Harry la miró con las cejas levantadas y la miró, ella no estaba lastimada por lo que mantuvo la calma, pero dependiendo de lo que hiciera Ernie, consideraría si merecía una paliza en un duelo. ¿Y? Harry preguntó. Bueno, lo abofeteé y lo golpeé con un maleficio. Dijo luciendo complacida consigo misma el descaro de él. Sonriendo ligeramente, Harry ocultó su diversión inclinándose sobre su libro, pero ella lo había visto ocultarse. ¿Por qué estás sonriendo, Harry?, dijo entrecerrando los ojos en señal de advertencia. Bueno, Ernie te ha gustado por un tiempo. Harry dijo sin ocultar su diversión, no ha tenido mucha experiencia si los rumores de Hogwarts son ciertos, así que no me sorprende que no haya actuado como un caballero. ¿Qué hay de ti?, Hermione preguntó desviando la atención de su desastrosa cita. He notado que nunca has invitado a salir a una chica, bueno aparte de Katie, pero realmente no cuento eso. Un rubor subió a sus mejillas, pero dominó su expresión incluso si el rubor lo delataba, y deseó a medias tener la habilidad de Dora. ¿Qué pasa con Daphne?, Hermione preguntó levantando una ceja con una leve sonrisa. Ustedes dos son cercanos estos días. Harry le dirigió una mirada mordaz. Pensé que no te gustaba mucho. Realmente no la conozco. Ella admitió, pero había un tono que él no pudo identificar en sus palabras. Su propia fortuna está bien conectada y es de sangre pura. Por sus palabras, Harry adivinó su problema. Ella no es como Pansy, no es una supremacista de sangre como Pansy, aunque podría ser una tonta o una snob ocasional. Se preocupa por su propia familia por encima de todos los demás, que es algo que admiro. Así que te gusta ella. Hermione dijo sonriendo triunfalmente. Pensé que lo habías hecho, pero no pensé que lograría que lo admitieras. Ya dije eso antes que Hermione. Harry dijo sacudiendo la cabeza sonriendo a cómo su amigo y aparentemente jugaba con él, creo que incluso podría ser mutuo, pero no podemos estar juntos. La expresión de Hermione cambió a severa de repente. No puedes poner tu vida en suspenso, Harry, no por Voldemort.
Él está planeando apoderarse de este país y tú eres un objetivo, como lo soy yo, al igual que Ron e incluso Neville debido a nuestra asociación. Para ti. Pero la vida debe continuar, Harry. No era tan simple, pensó Harry para sí mismo, nadie más que parecía entender eso. Sirius sin duda lo entendería, pero aún así le diría algo similar a lo que Hermione era ahora. ¿Sabes? Me empezó a gustar Ginny por un tiempo. Harry admitió en voz baja a su mejor amigo. Incluso me puse celoso de sus relaciones en un momento, pero eso pasó tan rápido como llegó. Ahora es mi amiga y eso es todo. Daphne no es diferente. Yo sabía. Hermione dijo en una voz igualmente tranquila. Vi tus reacciones ante su presencia, pero Harry, solo dejó de gustarte cuando comenzaste a notar más a Daphne. Y si crees que puedes pensar en cómo salir de esto, estás equivocado. Harry no pudo evitar sonreír al pensar en la gélida jovencita que le quemaba la sangre tan a menudo como lo hacía estremecerse con sus agudas y directas palabras y su mirada. He estado leyendo sobre las casas antiguas. Hermione dijo cambiando de tema, hace 1000 años, las casas a menudo se casaban entre sí y hacían matrimonios políticos para aliarse. En realidad, es bastante fascinante, que en nuestra comunidad mágica hay muchos paralelos con la comunidad Muggle. Realmente no es sorprendente, en ese entonces estábamos más entrelazados con la sociedad Muggles, solo desde que nos retiramos al secreto nuestra propia sociedad no se movió con los Muggles. Harry dijo encogiéndose de hombros, los matrimonios unen alianzas entre casas, pero esos días quedaron muy atrás, Hermione. Las alianzas políticas son mejores y no tan complicadas ni duraderas. No lo dijo en voz alta, pero mientras lo decía, de repente recordó el árbol genealógico de los negros y cómo administrar los matrimonios había estado conectando todo tipo de familias, por lo que tal vez su visión no era tan correcta en retrospectiva. Tienes razón, casarse por amor es mejor, pero algunos de los matrimonios políticos terminan igual de bien. Hermione señaló, se inclinó sobre la mesa y echó un vistazo a su libro de proyectos con la lista de ingredientes que había terminado, estaba cubierto de notas y tachados, pero finalmente los había descubierto todos. Nunca había visto esta poción antes. Eso es porque aún no se ha hecho. Harry se rió. Si existiera estaría muy enojado ya que significaría que he desperdiciado meses de investigación. ¿Estás inventando pociones? Preguntó escandalizada. No, reflexionó Harry. Al menos no todavía, tengo una idea y los ingredientes, aún no he descubierto cómo prepararlo correctamente. Trató de averiguar qué haría la poción si él la creaba, pero la dejó perpleja y lo miró con furia. Todavía me pilla desprevenida a veces cuando me has superado en ciertas materias, ¿sabes? La risa se le escapó antes de que pudiera detenerla y se rió con más fuerza ante su mirada amarga. Simplemente me estoy esforzando como me has dicho que haga durante años, y si algo necesitaba el desafío, el plan de estudios aquí apenas me desafía. Todavía no me has dicho qué es esto. Hermione puso los ojos en blanco pero no estuvo en desacuerdo, el plan de estudios aquí no era tan difícil. No, no lo he hecho. Harry le dijo sonriendo diabólicamente y esta vez no creo que lo haga, me ayudaste con mi proyecto de runas más de lo que hubiera preferido. Una mirada de dolor cruzó el rostro de Hermione y se dio cuenta de que no se había explicado bien, me alegro de que hayas ayudado, pero el logro de hacer algo por tu cuenta sin la ayuda de nadie es mucho mejor y más dulce. Siento que hice trampa. ¿Qué hizo que te interesaras tanto en las pociones? Preguntó Hermione. Pensé que tus intereses estaban en la defensa y los duelos. ¿Quién dice que una poción no sirve para la defensa? Harry le preguntó con una ceja levantada en desafío.
Una varita está muy bien, pero me enseñaste que una mente aguda también puede ser un arma. Pero, dijo y miró la lista de ingredientes y la estudió atentamente. Ya veo, creo que sé lo que estás haciendo entonces. Puede que ni siquiera funcione. Harry dijo tomando el libro y cerrándolo, pero me mantiene ocupado, no hay mucho aquí que lo haga. ¿Extrañas a Hogwarts? Preguntó Hermione y miró hacia los extensos jardines llenos de flores, estatuas y fuentes y miró con anhelo el horizonte. Sí. Harry dijo. Extraño el castillo, sus pasadizos secretos y la sensación familiar de sus paredes y su magia. Extraño a Ron. Hermione dijo con deseo. Hemos intercambiado algunas cartas, pero la distancia es demasiado grande y no compensan cómo estamos todos juntos. Creo que quieres decir que extrañas pelear y discutir con él. Harry le dijo. Nunca te he visto tan apasionada cuando tú y él tienen algún tipo de discusión sin sentido. No son inútiles. Dijo remilgadamente y sonrió un poco. Él es terco y se niega a ver cuando está equivocado. Eso fue rico, pensó Harry para sí mismo, pensaba que ella estaba equivocada tan a menudo como Ron, eran tan tercos y testarudos como el otro. Harry. Neville dijo saliendo, te extrañamos en la cena. No estaba de humor para la cocina francesa. Harry dijo con amargura. No me gusta la escasa comida que nos sirven aquí, todo para supuestamente mantener finas las cinturas de las jóvenes elegibles y las barrigas de los caballeros planas. Neville y Hermione intercambiaron miradas de asombro ante sus palabras, pero solo provocaron una fuerte carcajada. ¿Qué? Preguntó. Nunca te había escuchado sonar como un snob. Neville se rió. Suenas como Lord Harrison Blackpotter, un verdadero elitista de sangre pura, al que le gustan las cosas buenas. Harry se unió a su risa y parecía avergonzado sabiendo que era verdad, anhelo una comida decente. Hogwarts no es conocido por su buena cocina, pero por Merlín, ¿qué no daría yo por un pastel de Shepard y una tarta de melaza? Pollo asado, verduras al vapor y patatas servidas con mantequilla. Hermione dijo con una voz anhelante, tal vez frutas del bosque y helado para terminar. Extraño la cocina de casa. Neville dijo. Gran hizo una gran gira en su juventud y cuando regresó con mi abuelo, trajeron un estado para alimentos extranjeros, nuestros invernaderos están llenos de diferentes vegetales y hierbas de todo el mundo y nuestro elfo conoce muchos alimentos diferentes. A veces la comida de Hogwarts me parece sencilla. La comida es muy tradicional en Hogwarts. Hermine estuvo de acuerdo, incluso en el callejón Diagon y Hogsmeade. A la mayoría no le gustan las cosas extranjeras. Harry estuvo de acuerdo, recordaba las comidas que su tía solía cocinar, los olores de las especias y la carne solían flotar en su armario a menudo cuando estaban entretenidos. ¿Le has dicho? Neville le preguntó a Hermione. Le dijo que... preguntó ella sin entender. Correcto. Neville dijo avergonzado, te fuiste para irte con, bueno, te perdiste el anuncio. La directora nos dijo que mañana llegará un profesor invitado a la escuela. ¿Oms? Preguntó Hermione emocionada. Ella no lo diría. Neville dijo que la decepción era evidente pero parecía emocionado, pero todos los estudiantes franceses parecen saberlo. Tampoco me lo dijeron, pero solo dijeron que no estaríamos decepcionados. ¿Una conferencia misteriosa? Harry reflexionó en voz alta. Bueno, no creo que haya habido nunca un misterio en una escuela que Hermione y yo no hayamos descubierto. Puede que estés justo ahí. Neville estuvo de acuerdo y luego se puso serio. También escuché que el ministerio francés convocó una sesión de emergencia para discutir nuestra presencia aquí. ¿Otro? Ese será el cuarto en 2 semanas. Eso no puede ser bueno.
Hermione estuvo de acuerdo. ¿Alguna noticia más sobre eso? No. Neville negó con la cabeza, pero Mattis me dijo que no creía que pudiéramos quedarnos aquí por mucho más tiempo. OHP a la mañana siguiente, Harry y el equipo trataron de obtener más información de los estudiantes y la facultad, pero Madame Maxime los tenía a todos con los labios apretados. Incluso Fleur no le dio ni la más mínima pista a Harry cuando le preguntó y le dijo que no se sentiría decepcionado. Sería un verdadero privilegio para sus alumnos verlo. Cuando se despertaron, el equipo se tomó el tiempo para asegurarse de que estuvieran vestidos impecablemente y presentables. La insistencia de la escuela en tales cosas aseguró que cada estudiante se enorgulleciera de su apariencia y se estaba convirtiendo en un hábito para ellos después de solo un mes en la escuela. El ambiente en el salón estaba lleno de emoción y todos estaban charlando, sonriendo y riendo, esperando a la directora que parecía no darse cuenta de su impaciencia. Sin embargo, ese estado de ánimo cambió rápidamente con la llegada del correo cuando voló por el aire y aterrizó frente a ellos, y los titulares eran muy sombríos. 14 barcos destruidos en las Islas Británicas. Ya sabes quién y los mortífagos matan a 400 muggles. Anoche se produjo una ola de ataques a barcos alrededor de las Islas Británicas. Se cree que el número de muertos es de 400, pero los cuerpos están apareciendo a lo largo de la costa y el número crece constantemente por hora. No se han encontrado testigos de los ataques, pero se cree que es obra del terrorista ya sabes quién y sus seguidores. La marca tenebrosa estaba en los cielos sobre cada una de las naves muggles destruidas. El ministerio respondió rápidamente a los informes de la marca alrededor de la costa y la oficina de Aurores, Obliviator y la oficina de enlace Muggle han estado trabajando durante la noche para contener los sitios de los muggles y han estado tratando de rastrear a los mortífagos responsables. Si bien las fuerzas permanecen en libertad, el ministerio ha podido identificar las firmas mágicas de varios mortífagos conocidos en varios sitios. Entre ellos se encuentran Bellatrix Noname, Rodolphus y Rebastan Lestrange, y Antonin Dolof. El ministro Scrimgeour se reunió con el primer ministro Muggle en las primeras horas para asegurarle que tenemos la situación bajo control y que esta situación está contenida, pero el jurado aún está deliberando sobre ese punto. No ha dado una declaración oficial a la prensa, pero se ha escuchado una discusión entre él y el director Black. Según nuestra fuente, el ministro está tratando de que Lord Black financie de forma privada nuestra guerra contra el Señor Oscuro, ya que el ministro culpa al conflicto en curso en Lord Black. Sin embargo, Lord Black ha estado ayudando al Dingle desde que el ministro Fudge se vio obligado a renunciar a su cargo. Su financiación privada ha ampliado enormemente el Dingle y es responsable del aumento de la contratación de Aurores y del aumento de los presupuestos de otros departamentos. Se cree que el ministro está recurriendo a la Casa de los Negros para tratar de financiar su mandato como ministro y su enfoque militarista de estos conflictos. Según se informa, Gringotts está reteniendo los préstamos al ministerio debido a las tensiones en curso entre las dos instituciones. Sin embargo, se ha visto a Madame Bones asaltando los pasillos del ministerio durante la noche y también se la ha visto en los sitios de cada barco destruido. Se ha negado a comentar esta mañana porque ha estado ocupada tratando de resolver este problema, pero dijo que el Dingle está en vigor y que cada miembro de la comunidad debe estar atento a posibles ataques y tener sus varitas a mano. Para obtener más información sobre los ataques, consulte la página 2. La noticia no solo estaba en los British Papers sino también en los trabajos entregados a los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons, junto con otras noticias.
La alianza se había vuelto a ver en Francia, un pequeño número sin duda, pero habían dejado su huella para que todos la vieran. Hermione, Neville y Harry se preguntaron si la alianza estaba tratando de atraer a Voldemort para que atacara, ya que su reaparición coincidió con la gran cantidad de ataques de los mortífagos. La noticia despojó al salón de la charla alegre y ligera, en cambio la reemplazó con susurros silenciosos y miradas sombrías. Harry casi se quedó con hambre, la noticia le hizo perder el apetito y el escaso desayuno ligero que se sirvió no lo animó, pero se las arregló para mordisquear algo de la comida y se alegró cuando la directora envió a los estudiantes nativos a clases. Nuestros honorables invitados, diríjanse al Grand Lecture Hall, sus lecciones del día han sido canceladas y las conferencias durarán todo el día, tendrán un descanso para almorzar entre cada sesión. Dijo ella y sonriendo felizmente. Fleur se deslizó hacia adelante sonriendo y en silencio los condujo fuera del pasillo y se negó a responder cualquier pregunta y siguió caminando. Harry y sus amigos habían aprendido algo del diseño de la escuela y podían llegar a la mayoría de sus clases sin perderse. Todavía los escoltaban por la escuela para varias clases y actividades. El diseño de la escuela era complicado y fácil de navegar. Se hizo más difícil debido a las habitaciones que dividen los pasillos exteriores y los pasillos interiores, pero se hizo más difícil porque a menudo no sabías si estabas abriendo una puerta a un pasillo, a un salón de clases o a otro lugar. Era un diseño extraño para una escuela, y Harry se preguntó, ya que parecía ser una forma de asegurarse de que los visitantes no se aventuraran demasiado en las profundidades de la escuela. Fleur movió su varita hacia un conjunto de puertas de madera ornamentadas y se abrieron lentamente, y un olor a madera lijada y barniz se filtró desde la habitación. La habitación en sí era hexagonal y estaba inclinada hacia abajo con asientos frente a un lado de la habitación donde se encontraba una gran pizarra y un podio. Los estudiantes se amontonaron en la sala y se sentaron y esperaron la sorpresa. Harry, Hermione, Neville, Elijah e Ingrid tomaron asiento uno cerca del otro y comenzaron a charlar y cotillear sobre quiénes podrían ser los oradores invitados y por qué era necesario tanto suspenso, olvidando las noticias de Voldemort y el ejército. Pasaron 5 minutos y luego, para sorpresa de los estudiantes reunidos, un hombre caminó a través de la gran pizarra en el frente y dejó su cartera de piel de dragón sobre el escritorio y caminó hacia el podio. El hombre no era un fantasma, pero parecía tener unos 60 años. Tenía el cabello blanco cortado de una manera muy anticuada y su rostro estaba arrugado, pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Harry. Eran increíblemente agudos y mostraban una gran inteligencia y estaban vivos, pero al mismo tiempo Harry vio que tenían una gran profundidad en ellos que Harry nunca había visto en una persona, incluso Dumbledore nunca había tenido tanta profundidad en sus ojos, quienquiera que fuera. El hombre era que había visto mucho y no todo era bueno. Al igual que el cabello del hombre, su estilo de túnica también era un poco extraño, obviamente eran franceses, pero pertenecían a un período anterior de la historia y ciertamente no eran del estilo mágico francés contemporáneo, pero parecían adaptarse a este hombre extraño, parecía ser la encarnación de una época pasada. Todos miraban al hombre en silencio. Todas las conversaciones se habían detenido y muchos estudiantes lo miraban con asombro y asombro. ¿Es eso? Daphne respiró pero no terminó la frase. Buenos días estudiantes, dijo el hombre en perfecto inglés, y luego repitió el saludo en otros 5 idiomas sin ni siquiera rastro de acento. Les sonrió a todos y parecía divertido por sus reacciones, sus ojos los recorrieron uno por uno mientras estudiaba los rostros antes de continuar.
Es bueno ver que algunos de ustedes saben quién soy, eso significa que su generación no ha dejado de leer uno o dos libros o no ha perdido todo interés por la historia. Dijo que su diversión era clara para ver en su rostro arrugado. Pero para aquellos de ustedes que no han profundizado en las páginas de la historia y quizás en la intriga de mi especialidad, soy Nicolas Flamel. Anunció y se rió entre dientes mientras muchos de los presentes se quedaron sin aliento en estado de shock. Es posible que no lo reconozcan, pero todos sabían su nombre. Harry también estaba conmocionado, este era el hombre que había creado la famosa piedra filosofal, el único alquimista conocido que lo había hecho en toda la historia y también había sostenido dicha piedra en su primer año y había llevado a su destrucción. Mientras muchos saben de mis logros y conocen muchos detalles de mi trabajo y otros intereses. Continuó. La mayoría ni siquiera conoce mi rostro, podría pararme entre la multitud de 10 y es posible que la gente aún no sepa quién de ellos soy. Por otra parte, supongo que por qué un anciano como yo terminaría en las páginas de la última revista de chismes. He estado casado durante varios siglos, así que no estaría en ninguna lista de jóvenes solteros elegibles. Los estudiantes se rieron levemente de su pequeña broma. Bueno, no estás aquí para escuchar a este anciano parlotear sobre las deficiencias de hoy. Dijo y comenzó a caminar sobre el escenario. Este programa de intercambio es el primero de su tipo en las instituciones educativas mágicas del mundo. Yo mismo fui una vez un estudiante en esta misma escuela e incluso me senté en esta sala cuando era joven. Chico que estaba comenzando a aprender sobre magia, pero aquí están sentados los estudiantes de dos escuelas opuestas que están aquí para aprender los secretos que solo los Beauxbatons pueden enseñar. Flamel sonaba realmente entusiasmado con lo que estaba diciendo y todos los estudiantes estaban pendientes de cada una de sus palabras. Puede que sea más conocido por mis avances en el campo de la alquimia y, por supuesto, por la creación de la piedra filosofal, pero también soy un destacado erudito de la magia en sí misma. Dijo. He aprendido magia de todos los rincones del mundo, de las muchas tribus de África y Arabia, de los antiguos imperios de Egipto y Grecia, de la magia de los antiguos mayas, aztecas e incas de América del Sur, aprendí los secretos de los indios nativos americanos y he pasado tiempo con los aborígenes y maoríes de Australia y Nueva Zelanda. También he pasado tiempo viajando por Asia aprendiendo los secretos de la OCI. ¿Sabes lo que descubrí? Los estudiantes se sentaron en silencio y esperaron ansiosamente sus próximas palabras. La magia es una de las cosas más increíbles del mundo. He vivido durante 6 siglos y todavía estoy aprendiendo más sobre ella incluso ahora. Dijo sonriendo. Como estudiantes, están aquí para aprender lo suficiente para aprobar sus exámenes y abrirse camino en el mundo, pero ¿alguna vez se preguntaron qué más podrían descubrir si fueran a buscar? Regresó al podio, miró sus notas y dijo, «Señor Michaelson». «Sí, profesor». Elijah respondió sorprendido de haber sido elegido. Si tuviera que preguntarte qué es la magia de sacrificio, ¿qué dirías? Preguntó. Elijah hizo una pausa antes de responder. Es una aplicación oscura de la magia, y una magia que los gobiernos europeos prohibieron hace siglos. Flamel asintió ante la respuesta, pero luego preguntó más a Elijah. ¿Por qué dirías que es oscuro? ¿Qué lo convierte en una magia oscura? La magia de sacrificio en su esencia es canalizar la energía vital de la cosa sacrificada en poder mágico puro para lograr otra cosa. Toda la magia relacionada con la matanza de un animal o humano es, por su propia naturaleza, oscura. Elijah respondió. En un momento, esta magia se extendió por toda Europa, pero desde entonces se ha convertido en una parte más oscura de nuestra historia.
Así es. Ahora que el señor Michelson ha dicho que la magia de sacrificio está clasificada como oscura, para usarla debes quitar la vida. Flamel amplió. Muchas civilizaciones han practicado esta magia a lo largo de la historia y, en su mayoría, utilizaron sacrificios de animales para canalizar el poder, pero algunos recurrieron al uso de sacrificios humanos. Muchas brujas oscuras y magos han utilizado esta magia con efectos devastadores, pero algunos usos de la magia también tienen grandes usos. Harry miró al alquimista con sorpresa, algo que vio reflejado en muchos de los otros estudiantes. No era así como pensaban que sería esta conferencia. Señorita Granger. Flamel dijo de repente tomando otro nombre del pergamino frente a él. Aquí, profesor. Hermione dijo temblorosa. ¿Qué es la nigromancia? Hermione se sobresaltó por la pregunta y pareció horrorizada. Una aplicación hipotética de la magia que se usa principalmente para generalizar cualquier magia relacionada con los muertos o la muerte. Flamel la miró detenidamente y pareció llegar a una conclusión. Sí, continúa. Hermione respiró hondo. En esencia, se relaciona con la resurrección de los muertos, lo cual es una imposibilidad mágica. Sin embargo, otras magias relacionadas con la reanimación de los muertos también se clasifican como nigromancia, inferí y esclavos vudú, por ejemplo. Mejor. Flamel respondió asintiendo. Ahora ambos tipos de magia están clasificados como oscuros y en muchos países están prohibidos. Sin embargo, de ambos tipos de magia, los magos y las brujas han aprendido el equilibrio del mundo. Señorita Dobrev. Flamel llamó buscando a la estudiante y una vez que ella se reveló, preguntó. ¿Sabes a qué me refiero con el equilibrio del mundo? Ningún profesor. Ella dijo. Nunca he oído hablar de eso. Flamel no pareció decepcionado pero consultó su lista. Señor Danvers, ¿y usted? No, nunca había escuchado ese término antes, profesor, no es algo que nos hayan enseñado en Hogwarts. Joshua respondió honestamente. ¿Alguien sabe lo que quiero decir? Preguntó. Esta es una importante lección de magia. Harry levantó la mano y el profesor se dirigió a él al instante. Por supuesto que ya sé tu nombre, Harrison Black Potter. Flamel dijo dándole una sonrisa amistosa. ¿Sabes la respuesta? Puede que me equivoque, pero conozco una frase o un concepto similar. Harry admitió incómodo bajo la mirada de los alquimistas. Leí que para crear una vida, se debe tomar una vida, tal es la naturaleza del mundo, ya que siempre debe haber un equilibrio. Está acreditado a un antiguo asentamiento de druidas en Inglaterra, que una vez practicó magia oscura de sacrificio que iba en contra la ley más sagrada de su propio pueblo. La vida es sagrada, quitarle la vida a otro ser humano es el mayor crimen contra la naturaleza misma o algo por el estilo. El profesor Flamel parpadeó y pareció que su respuesta lo tomó por sorpresa por un momento. Tiene toda la razón, yo mismo he estudiado las prácticas mágicas nativas de su país de origen y es cierto, al mismo tiempo que los antiguos egipcios se entrometían con el poder de la vida y la muerte, los druidas habían descubierto lo que les pasaba a aquellos que se entrometían con su poder. ¿Qué quiere decir, profesor? Ernie preguntó confundido. Esto es algo bastante oscuro, todo esto no es así. Ahora eso depende de tu visión de la magia. En mi juventud, por supuesto, me dediqué a la búsqueda de descubrir los secretos de la alquimia y una gran parte de eso fue caminar por el camino de la iluminación. Flamel dijo pacientemente: vida y muerte. Luz y magia oscura. Naturaleza humana. Todas ellas las estudié para encontrar la verdad detrás de tantas cosas. ¿Es posible restaurar a un ser humano de entre los muertos? Daphne preguntó. Siempre nos han enseñado que no lo es.
El alquimista la miró fijamente pero le respondió honestamente. Que yo sepa, no lo es. No he encontrado ninguna prueba de que se pueda hacer. Inferi, Draugr, Tralls y mumies son ejemplos de reanimación de un cadáver, pero no conservan su sentido de sí mismo o, mejor dicho, un alma. Lo más cercano que han estado los magos fue con la creación del vampirismo. Los antiguos egipcios los crearon durante su propia búsqueda, pero lo que crearon no era lo que pretendían. Sin embargo, el hecho de que actualmente no sepamos cómo hacerlo no significa que no sea posible, pero eso actualmente está más allá de nuestra comprensión de la magia. Dijo mirándolos a todos lentamente antes de agregar con una voz más triste: la muerte es permanente e irreversible, está el mundo de los vivos y el otro lado donde residen todos los muertos, ambos son inaccesibles para el otro. El profesor dijo con tristeza. Así es el mundo y el camino de la magia. ¿Qué pasa con el profesor del fantasma? Lydia preguntó. Todavía están muertos. Físicamente lo son, los fantasmas son una imagen posterior de aquellos que han muerto. Como una huella o un eco de su antiguo yo. Creo que la vida de un fantasma es una especie de purgatorio porque nunca pueden cambiar sus circunstancias y permanecerán en y aguanta mucho después de todos nosotros. Profesor, ¿qué pasa con las historias de puertas hacia el otro lado? Enric Cimeran preguntó. En muchas culturas hay leyendas de tales cosas. Una pregunta muy astuta, felicitó Flamel. Hay lugares y artefactos raros que actúan como una puerta de entrada al otro mundo, pero una vez que los vivos pasan, no regresan y los muertos tampoco pueden regresar a través de ellos. Estas puertas fueron creadas miles de años atrás por magos que experimentaban con el poder de la vida y la muerte y en cada caso desató puro horror en el mundo. Profesor, ¿cómo puede ser eso cierto? El que no debe ser nombrado ha regresado. Arthur Godwin dijo deliberadamente mirando a Harry. Estaba muerto. El profesor Flamel frunció el ceño y miró a Harry antes de responder. Deberías llamarlo por su nombre, no le temas a un nombre que le da poder sobre ti. Hubo silencio por un largo tiempo y el profesor parecía contento de no responder la pregunta por un tiempo. Se quedó allí mirándolos a cada uno antes de que sus ojos se posaran en Harry por un largo tiempo, pero finalmente habló de nuevo y decidió no responder. Ahora, la razón por la que menciono la vida y la muerte e incluso el sacrificio y la nigromancia es porque estas áreas de estudio se consideran oscuras y peligrosas. Explicó. Pero comprender estos principios básicos de la magia permite una mejor comprensión de otras magias. ¿Alguien puede nombrarme la criatura más oscura de nuestro mundo? Banshees. Acromándula. Vampiros. Hombres lobo. Todos fueron llamados, pero el profesor negó con la cabeza y esperó. ¿Dementores? Preguntó Hermione levantando la mano como si estuviera en una lección. No, pero están entre las criaturas más asquerosas y repugnantes que he encontrado. Dijo el profesor y estaba a punto de darles la respuesta cuando Neville levantó su propia mano. Sí, señor, Longbottom, señor, dijo, y pareció inseguro de sí mismo por un momento, pero logró decir su respuesta: ¿humanos? Los ojos del profesor brillaron recordándole a Harry al profesor Dumbledore. ¿Por qué dices eso? Preguntó con interés. Ya sea que los humanos mugles o mágicos causen la mayor oscuridad y destrucción, tenemos una naturaleza dual y, a menudo, cedemos a nuestros pensamientos más oscuros y caminamos por ese camino. Muy bien, señor Longbottom. Flamel exclamó. ¿Podrías adivinar qué nos hace tan diferentes a un vampiro, un hombre lobo o incluso un dementor? Neville dudaba y parecía inseguro de sí mismo,
Pero el profesor le dio una mirada alentadora. Un vampiro era un humano antes de convertirse en vampiro, pero una vez convertido, se rige por los impulsos de su especie, la necesidad de alimentarse y es incontrolable. La mayoría. Un hombre lobo, cuando está en su forma animal, es una criatura de instinto y caza según lo dirigido por la mente de la bestia. Un dementor es una criatura oscura que propaga la miseria y succiona las almas, pero esa es la naturaleza de la criatura, no se puede cambiar. Sí, continúe, señor Longbottom. Flamel dijo ansiosamente, quiero que termines tu línea de pensamiento. Humanos, dijo, bueno, no nacemos ni buenos ni malos, claros u oscuros, tenemos el potencial de ser ambos, sucederán cosas que nos empujarán en cualquier dirección y, finalmente, cuando dejemos este mundo, escojamos un camino. Muy bien, señor Longbottom. Flamel felicitó, exactamente el punto, los humanos tienen el potencial de ir en cualquier dirección, pero no encontrarás un dementor que sea amigable o que le gusten los mimos, un hombre lobo domesticado o incluso un vampiro que no tenga hambre. La conferencia se prolongó hasta bien entrado el día y los dos equipos se apresuraron a almorzar solo para volver con el profesor Flamel, quien desafió sus puntos de vista sobre la magia, desde las diferencias fundamentales entre el bien y el mal y la magia de la luz y la oscuridad, desde el amor, la vida y la muerte y incluso los aspectos prácticos de los encantamientos y la transfiguración, y creó una gran cantidad de debates a medida que los estudiantes se sintieron más cómodos con él y abrieron sus propias opiniones. Durante mi búsqueda para descubrir el misterio de la alquimia, tuve que aprender mucho no solo sobre la teoría mágica sino también sobre mí mismo. Flamel dijo al terminar su conferencia. Tuve que mirar dentro de mí mismo para encontrar algunas respuestas y eso fue quizás lo más difícil que he hecho, entenderse a uno mismo sin reservas es algo poderoso pero terrible. Profesor, llamó Malaquías. Sí, señor Oristokov. Has dicho que tenías que aprender más sobre magia, ¿eso significa que has pasado tiempo aprendiendo las aplicaciones más oscuras y la tradición más profunda? Él preguntó. Una vez leí que te opones a las artes oscuras. Flamel consideró su respuesta antes de decir. Sí, lo he estudiado, y pasé más años de los que puedo recordar investigando la antigua magia oscura y su poder y encanto casi me consumen, pero si no fuera por las acciones de mi esposa, podría haber sucumbido al lado más oscuro de mi naturaleza que explota la magia oscura. No tengo ningún amor por la magia oscura porque impregna la peor parte de la naturaleza humana y crece como una enfermedad, pero la respeto porque todo tiene un propósito, para que exista la magia más ligera había ser oscuro, elegí el camino más claro mientras que otros en mi campo, como Paracelso, eligieron el más oscuro. Profesor, tengo una pregunta más. Preguntó Daniel, uno de los estudiantes de sexto año de Durmstrang. Por supuesto. Flamel dijo sonriendo, pero esto realmente debe ser el último, llegarás tarde a la cena y a la directora no le gusta la tardanza. Has vivido durante tantos años, ¿cuánto tiempo podrías vivir con el elixir de la vida? Preguntó. ¿También te da juventud ya que no pareces tener más de 60 años? Una pregunta muy astuta, no sé por cuánto tiempo me serviría el elixir. Soy el único fabricante conocido y hasta ahora diría que no me va nada mal, dijo riéndose de sus palabras. Tienes razón en que la piedra también le da vitalidad al usuario porque si no fuera así, mi cuerpo habría envejecido considerablemente y fallado. Mi tiempo en este mundo sin embargo no es mucho más largo, destruí mi piedra y estoy viviendo de los últimos restos del elixir. Hubo grandes gritos ahogados en la habitación, la mayoría sin creer que el alquimista destruiría algo que prevenía la muerte y elegiría morir antes que vivir.
Harry se sentó en su asiento y se sintió enfermo, y se sintió increíblemente culpable ya que fue su culpa que la piedra fuera destruida. El profesor Flamel no pareció sorprendido por sus reacciones, de hecho parecía divertido. Eres joven y yo soy viejo, he vivido por muchas generaciones y ahora veo mi eventual muerte como finalmente descansando. Esas palabras activaron la memoria de Harry de su primer año en Hogwarts cuando Dumbledore dijo algo muy similar, y también le recordó la aceptación de su muerte por parte de Dumbledore el año pasado. Ahora váyanse todos, espero haberles abierto los ojos a las diversas aplicaciones de la magia y sus implicaciones morales, pero recuerden esto, al menos, la magia es un regalo y ese regalo debe ser nutrido porque sin él no sería posible. Aquí ahora. Dijo y luego los estudiantes comenzaron a salir de la sala de conferencias y Harry los siguió lentamente, sumido en sus propios pensamientos. Señor Blackpotter, una palabra si lo desea. Dijo una voz tranquila pero firme detrás de él. Harry se giró y se sorprendió al ver al profesor mirándolo, frunciendo el ceño, bajó los escalones hacia el área del escenario. ¿Profesor? Preguntó inseguro qué podría querer el viejo alquimista de él, especialmente porque era su culpa que pronto moriría. He querido reunirme con usted durante muchos años, señor Blackpotter, desde su primer año en Hogwarts. Flamel dijo sonriendo. Estaba muy intrigado por los esfuerzos que hiciste. ¿Estabas? Harry logró decir. El profesor le dirigió una mirada comprensiva. Brian te tenía en alta estima y te mencionaba a menudo en nuestra correspondencia. Harry parpadeó, no conocía a nadie llamado Brian. ¿Brian? ¿Profesor? Preguntó confundido. Brian, así llamé a Albus Dumbledore, era el único nombre que tenía que era ordinario y me gustaba recordárselo. Explicó y parecía que sonreía por un chiste no contado. Como estudiante en Hogwarts, me escribió sobre alquimia haciéndome preguntas y descubrí que era un chico brillante notable e intercambiamos muchas cartas sobre el tema. Pero era un año después de que dejó la escuela, realmente lo conocí y él estudió conmigo por un tiempo. ¿Lo conocías bien? Preguntó Harry en voz baja, sintió la vieja tristeza brotar de él y la culpa de haber causado su muerte, no muy diferente del hombre frente a él. Creo que lo hice, no era muy comunicativo, pero tengo la edad suficiente para saber cómo leer a las personas y encontrar las verdades ocultas. Flamel dijo tristemente, perdido momentáneamente en sus pensamientos. Fue su idea usar la escuela para esconder la piedra, una con la que no estaba de acuerdo, pero mi esposa me convenció de que la piedra estaría a salvo, y Brian dijo que toda protección sería puesto en él. Pero él me dijo lo que pasó. Lamento no haberlo protegido adecuadamente, profesor. Harry dijo y apartó la mirada del viejo profesor y se sintió culpable. Es mi culpa. No, querido muchacho, no lo es. Dijo el viejo alquimista con firmeza, y sus ojos mostraron lástima, lo que hizo que Harry se sintiera peor. Voldemort habría hecho todo lo posible para obtener mi piedra, habría sido la forma más rápida de recuperar su cuerpo. Su existencia era peligrosa, me he visto obligado a vivir una vida tranquila detrás de numerosas protecciones y protecciones mágicas para poder mantenerlo seguro. ¿Por qué? Eres un mago poderoso, seguramente podrías haberlo protegido. Preguntó Harry a pesar de que su mente le decía que se callara. Mi creación y yo somos famosos en todo el mundo. En mi juventud fuimos atacados y emboscados muchas veces por brujas y magos que intentaban obtener una fuente de inmortalidad y una gran riqueza. Dijo con tristeza, pero es por eso que estaba tan intrigado por ti. No entiendo. Harry dijo sin seguir su línea de pensamiento.
Brian me habló de las protecciones alrededor de la piedra, aunque no eran lo que yo llamaría seguras, su protección final fue una gran obra de magia. El espejo. Dijo Harry recordando el espejo mágico y el encantamiento que Dumbledore había forjado. Exactamente, Brian tenía una mente aguda, especialmente cuando la aplicaba a una situación. La magia que usó para poner la piedra en el espejo fue genial. Flamel felicitó. Voldemort y su títere no pudieron acceder a ella debido a sus deseos menos nobles, pero tú sí, no querías la piedra por sus propiedades o su poder, ni siquiera querías usarla. Tu única intención era protegerlo y mantenerlo alejado de alguien que lo explotaría. Hice lo que tenía que hacer. Harry se encogió de hombros. No, hiciste algo que esperaría de un adulto. Flamel respondió. Lo que hiciste fue algo que no había visto en mucho tiempo, incluso Brian desconfiaba del poder que la piedra tenía incluso sobre la mente más aguda. Fuiste desinteresado. Voldemort no pudo conseguir esa piedra. Harry dijo apasionadamente no iba a dejarlo, incluso si no lo detuve hace unos años. El alquimista tarareó en respuesta y lo miró críticamente. ¿Sabías que casi mueres protegiendo mi piedra? Harry asintió. Estuve inconsciente durante días. El profesor Dumbledore dijo que tuve suerte de estar vivo y probablemente habría muerto si él no hubiera llegado. Sí, él te salvó, y lo hizo de la única manera que pudo. Flamel sonrió y luego sacudió la cabeza y cambió de tema. He conocido a varios de tus parientes a lo largo de los siglos, tanto de la casa Black como de Potter, y creo que quizás eres el más interesante de ellos. ¿A quién conocías? Preguntó Harry sorprendido de que el viejo profesor se hubiera reunido con ellos. En los últimos años conocí a tu bisabuelo Fleamont Potter y a Cassiopeia Black, tu tía abuela. Dijo y señaló la mano de Harry. Veo que tienes los anillos de 3 casas antiguas en tu mano, eres el primero en ejercer tanto poder. ¿3? Preguntó Harry sobresaltado, miró hacia abajo a los 2 anillos en sus dedos. Tengo 2 anillos. El profesor sonrió a sabiendas. Sí, lo haces, pero uno de esos anillos es parte de 2 familias, ¿no es así? Harry parpadeó. Este hombre obviamente conocía su ascendencia. Sí, soy descendiente de los Peverell y de los Potter, pero ese anillo es solo el anillo de Potter. El anciano inclinó un poco la cabeza y lo miró directamente. ¿Y lo es? Creo que los tótems, tanto el Griffin como el Testral yacían en ese anillo. Extraño, ¿no crees? Sirius me dijo que es solo la imagen original de la familia antes de que las líneas se fusionaran. Harry dijo torpemente que no le gustaba esta dirección de esta conversación, ya que revelaba secretos familiares, pero el anciano parecía saber más sobre eso que él. El tótem de la familia Peverell era el Testral, estaba ligado a su tierra en los días de antaño. Flamel declaró. El tótem de la familia Potter es un grifo, ligado a su sangre mucho antes del matrimonio de Arduin Potter y Yolante Peverell. Harry pensó en las palabras del hombre por un momento antes de preguntar. ¿Entonces estás diciendo que en realidad son independientes el uno del otro? Pero los Potter solo se convirtieron en una casa antigua y noble después de ese matrimonio. De hecho, encuentro muy interesante que las líneas de sangre se hayan fusionado con las tuyas. Eres descendiente de los Peverell y los Lefey a través de los Potter y los Black respectivamente. Flamel dijo casi para sí mismo mirando a Harry de cerca, 2 líneas opuestas fusionadas en una sola persona. Lo encuentro muy extraño dadas las historias antiguas. Ahora deberíamos irnos, estamos llegando tarde. Harry asintió sin saber qué hacer, pero se dio cuenta de que estaba siendo despedido y comenzó a alejarse cuando el profesor sacó 2 pequeños libros encuadernados en cuero. Como agradecimiento por mantener la piedra a salvo. Dijo entregándole el más pequeño.
Este es mi primer libro de edición de Tales of Beedle de Ebar. Mi esposa pensó que podría gustarte y yo también creo que podrías encontrarlo esclarecedor y, si no, al menos divertido. Gracias profesor. Tartamudeó Harry sorprendido por su generosidad. Era el mismo libro que Dumbledore le había dejado a Hermione. Este es un libro de mi propia creación, contiene muchas notas y garabatos de mis viajes por el mundo y aprendí muchas áreas diferentes de la magia. Dijo con una sonrisa triste. Tomaría toda una vida desbloquear todo dentro de este libro, pero hay mucho dentro de sus páginas, incluso algunos